Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le agradecemos mucho su atención y lo invitamos a que vea la segunda parte de esta entrevista con José Ramón Fernández. ¿Alguna vez veremos a México en instancias finales de un mundial? Sí, ni tú ni yo. 50 años más. No sé, no. Es difícil, no es fácil ser campeón del mundo. Fíjate que siempre, a excepción de los últimos que han sido España y Francia, los campeonatos del mundo se reducen a unos cuantos países. Uruguay, que lo ganó en su época, después Brasil, que fue el gran campeón, apareció Inglaterra, Francia, España y Alemania. Y por ahí se reduce los mundiales de fútbol. Y Argentina, por supuesto. ¿Qué pasaría en Brasil si no gana el Mundial Brasil? ¿Otro maracanazo como el del 50? ¿Suicidios, tragedias? No, sería terrible para Brasil si no gana el Mundial. Yo no quisiera ver qué le pasaría a Dilma Rousseff, la presidenta. ¿Golpe de Estado? No, no golpe de Estado, pero sí a Blatter lo persiguen por todo Río de Janeiro. Yo creo que Brasil tiene un buen equipo, no tiene el super equipo, ya no tiene las grandes figuras de la época de Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. No tiene a Pelé, no tiene a Garrincha, no tiene jugadores. Tú vas a los museos de Botafogo, de Santos o los museos de Vasco da Gama y encuentras a las estrellas legendarias del fútbol de Brasil. Hoy Brasil tiene un equipo joven, dinámico. Su esperanza es Neymar, muy jovencito. Le pegan y se afloja. Pero Brasil es casa y la gente lo va a apoyar. Y cuando Brasil juega en casa, la gente se vuelca sobre Brasil. Y Maracaná pesa, es un estadio que pesa. Y ahí va a ser la final. Yo creo que Brasil va a estar entre los finalistas y posiblemente entre la gran final. No sé, la va a jugar. Puede ser que si no se encuentra en los cruces antes con España o con Holanda, Brasil va a caminar tranquilo y su rival más complicado va a ser Uruguay, si se encuentra Uruguay, o Alemania. Y del otro lado vienen España, Holanda, Italia, Argentina. Digamos que esas llaves ya se vislumbran. Esas llaves ya se vislumbran y yo creo que una semifinal podría ser España-Italia o España-Argentina y la otra semifinal podría ser Brasil-Alemania. Y de ahí se van a cruzar a la gran final. Yo así lo siento. José Ramón, a no ser que se caiga algún equipo. Claro, vuelvo a la parte personal. ¿Cómo se siente José Ramón Fernández? Lo vemos en plenitud absoluta de facultades. Hubo un trance de salud complicado que usted nos mencionaba, que afortunadamente se solventó, pero lo vemos en absoluta plenitud de facultades. Sí, estoy bien. Y en ESPN me he sentido muy a gusto. Es un canal se nota totalmente deportivo. No es que no me guste lo demás, me gusta mucho lo demás, pero me gusta mucho leer de política, me gusta mucho leer de cultura. Soy un hombre que leo mucho. Sigo a poetas, sigo a escritores. Tenía una gran amistad con Germán Deza, con Carlos Monsiváis, con Carlos Fuentes. O sea, los conocía, me llevaba bien con ellos, asistía a sus lecturas de ellos y me hice muy amigo de algunos de ellos, sobre todo de Germán Deza, que en paz descanse. Pero en general soy un hombre de lectura mucho, leo mucho periódico, mucha revista, estoy inscrito a varios periódicos ahora a través del internet, te metes en cualquiera y lo lees lo que quieras y te enteras de todo. Ahora me he metido mucho en cuestiones olímpicas. Vienen los Juegos Olímpicos en Brasil, otro gasto terrible también para Río de Janeiro, terrible gasto. Hacer los Juegos Olímpicos es complicadísimo porque son muchas sedes. Y me parece a mí que sí, estar en plenitud es bueno mientras esté sano. Tuve una enfermedad de divertículos, me operaron, quedé perfecto. Y mientras estés lúcido puedes seguir pues, un poco de tiempo más a ver hasta dónde llegamos. La independencia de José Ramón Fernández siempre ha sido un periodista directo, incisivo, inteligente, congruente, sin duda alguna, asumiendo los costos de su propia libertad para expresarse, para investigar, para denunciar. Y sin duda ESPN ha respetado esa libertad. Sí, ESPN respeta la libertad. ESPN es una empresa muy fuerte en los Estados Unidos. Tiene 100 millones de hogares. Es el canal deportivo a nivel mundial, ¿no? Es el canal deportivo. El dueño de ESPN es Walt Disney. Es otro emporio. Sí. Entonces hay que irse con mucho cuidado porque Walt Disney marca unas pautas, pues lógicamente muy limpias, vamos. Sí. Hace entretenimiento para niños, ¿no? Me parece a mí que ESPN se ha portado muy bien.
permite libertad, permite que uno diga siempre con el criterio de uno y la independencia de uno, pero uno sabe también hasta dónde llegar. Tampoco puedes meter la mano al fuego todos los días porque terminas por quemarte la mano. Me parece que hay cosas que se pueden decir perfectamente, otras que se pueden suavizar, otras que se pueden disfrazar para decirlas y otras para que las entienda la gente. Y esa es la parte del periodista. Yo estoy rodeado de asesores, generalmente analistas deportivos, o sea, el exfutbolista que vive el compromiso del exfutbolista, que siente futbolista todavía. El caso de Sague, el caso de Rafa Puente, el caso de compañeros. Que saben de lo que hablan. Saben de lo que hablan, pero de fútbol. Ellos, cuando el periodista se va más allá, se mete más a fondo, ellos rechazan eso y ya no comprometen. El mismo técnico La Volpe, los técnicos en general no se comprometen. Viven su mundo, ellos están esperando la ruleta famosa de nuestro fútbol, que lamentablemente no ha tenido inyección de gente nueva, de técnicos nuevos, sino que es una ruleta manejada por promotores, por directivos, por los famosos enjuagues, por los famosos, las chapuzas que se hacen. Y bueno, la compra de jugadores, la venta de jugadores, donde se involucra al promotor, al técnico, al directivo, a mucha gente. El dinero, ahora lo vimos con el Barcelona, el dinero de Neymar fue a rebotar con el papá, con el tío del papá, con una empresa, porque ahora los grandes jugadores de fútbol los compran, ¿cómo le diré?, empresarios, grupos de empresarios que forman una inmobiliaria como si fuera un edificio o una hipoteca, hipotecan al futbolista, lo compran, lo tienen acá y cuando viene la venta lo dividen en partes, una parte para el futbolista, una parte para la familia, una parte para el club que lo promovió, una parte para el club que lo hace jugar y lo demás, y las cifras van para arriba y resulta que a la hora de la hora cuesta no 50 sino 80 o 90 millones de euros. Y bueno, los clubes europeos son gente que importa y los sudamericanos exportan. México ha exportado pocos y le ha costado trabajo entender eso a México. No es un país exportador, es más bien importador, pero de jugadores de tercera categoría. No, los de primera categoría vuelan directo a Europa, los de segunda también, los de tercera, ecuatorianos, colombianos, que son más baratos, vienen a México. Y por eso nuestra liga no es una liga, es la 15ª liga del mundo, según parece, según lo ha dicho la Federación Internacional de Estadísticas. No es una liga competitiva, 17 partidos pasan ahí. Y la liguilla más o menos se pone fuerte. El arbitraje es tendencioso, es una pirámide que la maneja todo el mundo depende, todo el mundo cobra en la misma ventanilla, todo el mundo. Entonces la situación es muy difícil, muy complicada. La multipropiedad solamente existe en México. Sí. Abramovich, el famoso dueño del Chelsea, es dueño de un equipo en Moscú y de un equipo en Londres, pero bueno, es muy complicado pero en su misma liga es muy difícil que fuera dueño del Chelsea y del Manchester, ¿verdad? Es manifiesto. Es manifiesto. Pero bueno, aquí no les gusta entenderlo, se enojan cuando uno lo dice, se molestan, se brincan las leyes, el reglamento no existe, es para bien, para mal. Un equipo que desciende, regresa con otro nombre. Un equipo que desciende, regresa, compra una franquicia, se acabó. Eso no pasa en muchas partes del mundo, los europeos se quedan. Yo he hablado con Blatter, se lo he dicho, pero Blatter, el presidente de la FIFA, le vale. Él, mientras le den el voto, para él un voto de México o de la isla San Vicente o de Gran Bretaña es lo mismo. ¿José Ramón le va a Pumas? Sí, en el fondo soy Puma, porque además tuve la fortuna en 81, 82 de hacer una maestría en Administración Pública en la UNAM. Tuve muy buenos maestros y ahí conocí un poco a fondo la Universidad de México, me involucré más en la universidad. Me gustan los Pumas, me gustan las Chivas por su historia de jugadores mexicanos. Claro. Pobre, es muy difícil vivir con jugadores mexicanos porque no produce la cantera, produce poco y le exigen resultados, quieren que sea campeón. Cuando nosotros hay ecuatorianos, colombianos, brasileños, argentinos de nivel flojón, pero superan en calidad, en conjunto. Y me gustaba el Puebla, pero el Puebla lo han manejado tan mal que ya el Puebla ya quedó en el olvido. Me gustaba el Puebla. Por el origen, quizá el Puebla. El origen, porque mi padre me llevó de chico a ver al Puebla, cuando todavía existía un parque de madera, que lo quemaron después. Pero sí, soy más Puma. ¿Es un despropósito que Televisa transmita los partidos de los Pumas? Es un despropósito, sí.
Eso lo perdimos cuando vino la compra de los canales públicos. Nosotros teníamos, para el dueño que llegaba, y la Secretaría de Hacienda tenía control de los canales para la venta. Teníamos derechos de selección mexicana, Tigres, Monterrey, Pumas, Monterrey, Guadalajara, Puebla. O sea, teníamos un buen bloque de equipos de fútbol. Les pagamos tarde, les pagamos mal, sufrían, pero aguantaban, ellos aguantaban. El dueño llega y dice, no quiero más fútbol, no soporto el fútbol. Al Guadalajara lo corrió, imagínate al Guadalajara, un equipo cuya, a lo mejor no anda bien el fútbol, pero su marca es muy importante. Su tradición, sobre todo no solamente en México, sino en los mexicanos de Estados Unidos, donde la gente lo sigue mucho, lo quiere mucho. Pero dijo que no, nos quedamos una temporada con Pumas y Monterrey porque los salvamos de milagro. A Pumas nos los quitaron a base de billetazos, muy fuerte, ya no pudimos hacer nada. Y nos quedamos con los equipos de tabla media para abajo. El Pachuca, el Celaya, los Tecos, Santos, equipos que de repente pegaron un salto y empezaron a ser campeones. Pachuca, Santos empezaron a ganar títulos, cosa que también molestó a los otros y bueno, total que es cuento de nunca acabar. Y ahí se quedaron. Salvamos a Cruz Azul por un convencimiento con la gente de Billy Álvarez, logramos arrancarlo del Estadio Azteca, él no quería saber nada y se fue al Azul, que quiso hacer su estadio, pero Cruz Azul lamentablemente, siendo un buen equipo, con su cooperativa y sus problemas financieros y de índole partidista, el equipo de Cruz Azul tiene todo para ser campeón, tiene un equipo grande, fuerte, con dinero, con inversión, con capital. Hay que ver la cementera de Puebla, es espectacular, aprietas un botón y sale el cemento por cualquier lado, es casi digital. Equipo con recursos. Equipo con recursos y equipo con presencia, ¿no? Con mucha presencia, pero no pudo ser campeón, sin embargo era el equipo que podía darnos el empujón de lo que llaman la audiencia, un poco de audiencia, porque hay equipos que marcan muy baja audiencia, lógicamente. ¿José Ramón Fernández regresaría a TV Azteca en alguna etapa de su vida? No, para nada. Ese asunto está cerrado, finiquitado, no hay absolutamente nada por regresar, ha cambiado mucho, casi no existen los deportes y lo poco que existe más o menos ahí se va. Hoy está de moda ya no el comentarista estudioso, sino el comentarista, tampoco el crítico, tampoco el comentarista agrio, difícil, complicado, áspero, sino el comentarista simpático, bufón, que se pasa riéndose todo el partido. O hablando de otras cosas. Hablando de otras cosas, los otros imitan a los otros, y entonces se vuelve un desastre. ¿En eso ha habido una regresión? Se lo pregunto a un maestro de la crónica. Sí, bueno, yo el otro día me encontraba a un comentarista en el viaje a Nueva Zelanda, que es lejísimos, que no existe fútbol en Nueva Zelanda, ¿para qué nos hacemos? Existe, entrenaba el equipo de cricket, que era impresionante, y después entrenaba el equipo de los All Whites, que eran los neozelandeses, y bueno, era, no daba pena, pero luchaban por esa amateur, la liga. Y el que le haya ganado el América de selección, que es un logro del dueño, que el América represente a México como selección nacional, y que sea campeón del mundo, seguramente lo habrá pedido o querrá que Blatter lo arregle, no es difícil. Pero me parece a mí que sí ha habido una regresión porque el comentarista es el comunicador, es un comunicólogo, es el intermediario entre lo que pasa en la cancha y lo que quiere ver la gente. No hace falta que le diga se cayó, se tiró, Zambuesa volvió a tirarse y se volvió a retirar, no. Pero ahora está de moda ya no el análisis tanto, sino el reírse del jugador, el bromear, el reírse de la mamá del comentarista, los otros imitan a los que se ríen, unos les ganan en audiencia. El pleito es los puntitos de rating famoso, que además en México está manejado por una empresa brasileña, Ibope, que tiene mucho que ver con la empresa Televisa, y el rating siempre se va arriba. Yo me acuerdo en Sydney, le robábamos de calle protagonistas de la audiencia, de calle, de 4 puntos a 20 puntos fácilmente, y sin embargo ellos decían que no, y a final de cuentas veías los números. O sea, se cuchareaba el rating. Se cuchareaba, claro, se cuchareaba. Y siempre se va a cucharear. Por eso la ley de telecomunicaciones es tan importante, claro, fundamental, clave, y sobre todo las leyes secundarias. Son fundamentales y claves. Que es el tema en este momento. El tema, entre otros temas importantes. Sí, claro. José Ramón, usted es un hombre que le interesa la educación
se ha preocupado por eso, por hacer escuela, y lo ha hecho con equipos de trabajo como cronista deportivo, como periodista deportivo, y también lo hace de forma importante creando una escuela. José Ramón Fernández tiene una escuela, tengo entendido, ¿es una preparatoria o es un centro de estudios para jóvenes que quieren ser cronistas deportivos? Es una preparatoria con diplomados y licenciaturas en periodismo, tanto escrito como hablado, por supuesto, televisión, radio, fotografía, caricatura, todas las facetas que puede tener un periodista o un chico que quiere estudiar periodismo, que le gusta. Porque de repente pasa que en ESPN llegan muchos chicos y dicen, yo quiero ser como usted o quiero trabajar mañana mismo. Y quiero mañana salir y que me pidan autógrafos y quiero ganar. Hay que picar piedra. Y uno le dice, no, es difícil, hay que... No, porque yo sé mucho. Y tú le preguntas algo y te contesta algo, pero no te contesta la otra. Total que ellos necesitan una preparación. O sea, la preparatoria es fundamental. Llevan su curso básico de preparatoria con las materias troncales, pero además pueden tener acceso a un estudio de radio, a un estudio de televisión donde practican. Los inscribimos, por ejemplo, para que vayan a cubrir entrenamientos de Cruz Azul, de Pumas, de diferentes equipos, de béisbol, de básquetbol, de boxeo, de diferentes eventos importantes, de natación, en fin, para que ellos vayan desarrollando su inventiva, los ponemos a escribir, escriben para revistas, escriben para internet, en fin, otros son muy buenos fotógrafos. Ellos van desarrollando poco a poco su faceta, lo que ellos quieren. Y bueno, ahí lo hacemos. No es una escuela donde uno busque el lucro, porque la verdad cuesta mucho trabajo, le hemos invertido, pero va poco a poco. Lamentablemente el socio con el que yo invertí se murió el año pasado, hace 2 años, de un cáncer drástico, dramático. Polo Díaz de León, que trabajó mucho tiempo conmigo. Y bueno, ahí vamos trabajando, recolectando algunos alumnos. Lo hacemos mucho vía Twitter, que está de moda. Damos becas, vamos y damos conferencias. Acabamos de tener un ciclo de conferencias, yo les di una conferencia a ellos. Van otros periodistas, les dan conferencias, platican con ellos. Y el alumno va poco a poco, le va gustando, no le va gustando. Cuando termina la prepa, a lo mejor escogen seguir ahí con algún diplomado, con alguna licenciatura, o se van a estudiar a universidades donde existe la carrera de comunicación y ya van un poco más abiertos, más preparados. Pero sí me gusta redituar a la gente lo que yo he aprendido. Yo aprendí a hacer televisión, a hacer periodismo, a comunicar. Quiero dárselo a los jóvenes. José Ramón, saliéndonos de los temas del fútbol, del deporte, se lo pregunto a un hombre culto que conoce profundamente este país y que paga impuestos en este país. Sí. ¿Qué necesita México para salir de esta postración que a veces se le nota en diversos ámbitos? Es decir, nomás no despegamos como país. Tenemos cuotas muy brillantes en ciencia, en el deporte, en la cultura. Sin embargo, no damos ese brinco al primer mundo. Obviamente es un país de muchas desigualdades. Sí, es un cuando país... no se resuelve eso, es muy difícil dar ese Primero es un país muy grande, muy grande. ¿Qué necesitamos como país? 120 millones de habitantes con una desigualdad enorme. Hay mucho, vamos, concentrado en pocos, mucho dinero, mucho capital, mucho poder, y hay una desigualdad enorme, sobre todo en el campo. Lo estamos viendo en Michoacán, lo estamos viendo en Guerrero, en las sierras, en la montaña. Lo ve uno, lo sientes, cuando vas fuera de tu país te lo comentan. Nos ha hecho mucho daño el narcotráfico, por supuesto, mucho daño de imagen. Me parece que, y yo he conocido varios presidentes, porque he venido a informes presidenciales y a narrar desfiles, yo muchos desfiles, sobre todo el desfile deportivo del 20 de noviembre y el desfile también del 16 de septiembre, y tuve ocasión de conocer desde Miguel de la Madrid para acá. A Díaz Ordaz no lo conocí, sí lo saludé, era poblano, por cierto, pero nada más lo saludé de lejos porque pues, no era de mi gusto, ¿no? Dado que yo había vivido el movimiento del 68 en Puebla muy fuerte. Entonces, me parece que México es un país que necesita leyes, y me parece que a pesar de que hay una transición de poderes, que vino el panismo y ahora volvió el priismo, y lo hemos vivido nosotros, me parece que ahora
no es que sea igual al anterior de los 70 años famosos del prismo, sino es diferente. Y no por el presidente, sino porque se está tratando de avanzar, de abrir un poco el país al mundo, de romper con la gran monopolización que hay de muchas cosas. Pemex es un gran monopolio, Telmex lo ha sido, la televisión lo ha sido, la Comisión Federal de Electricidad lo ha sido. O sea, México requiere de inversión extranjera también. Los grandes países, Brasil es un ejemplo, tiene una gran inversión extranjera y además invierte fuera de Brasil, a pesar de los problemas económicos. Las economías emergentes, el caso de Brasil y de México, deben ser pioneras en América Latina. Y en ese momento Brasil va adelante de México. México debe alcanzar a Brasil. Claro, Brasil tiene 200 millones de habitantes, pero también tiene mucha pobreza y enorme riqueza. Quizá ha sabido explotar mejor sus bienes no renovables, como es el petróleo. México necesita explotarlo mejor para beneficio de nosotros los mexicanos y beneficio de la gente pobre. Y lanzarse hacia el extranjero, tener mejor visión en el extranjero, que México no tenga la fama de que es el narcotráfico, que es los secuestros, que es el crimen, estamos junto a la gran potencia del mundo, Estados Unidos, y tenemos un estrecho margen de ventas, ¿no? Un amplio margen de ventas y de relación con los Estados Unidos y con Canadá, sobre todo con los Estados Unidos. Eso nos da mucho, pero también nos da mucho peligro, porque exportamos otras cosas que lamentablemente no recaen en el gobierno, sino recaen en grupos que finalmente son grupos criminales. Lo más importante de México son los jóvenes. Hay que meterse lleno en los jóvenes, y no nos puede pasar lo que le pasa a España o a Francia, que en este momento tiene millones de parados. Es dramático. Es una tragedia. Yo tengo un hijo estudiando, trabajando en España, en el Canal Plus, y me platica que es terrible ver 4 millones de parados, de hacer cola para ir a buscar un trabajo. El desempleo histórico brutal. Histórico brutal en Portugal, en España, en Italia, en Francia, países de primer mundo. Ya no hablemos de otros países ocultos, como Rumania, como Hungría. Ver a los jóvenes y la educación, ¿no? Jóvenes, educación, mucha educación y cambios tecnológicos y cambios que rompan la estructura de la monopolización de muchas cosas y que abran al país la competitividad. José Ramón, es obvio que vamos a partir el programa en dos. Pocas veces lo hemos hecho, pero se dará esta entrevista en dos partes y lo explico al público. Sí. Agradezco mucho estos minutos para el canal de la Corte, Televisión Pública. No, al contrario. Nos sentimos muy honrados y que no sea la última vez que lo tenemos con nosotros. El día que ustedes quieran, vengo, y después del Mundial podemos venir a platicar. Maravilloso. ¿Pasó en el Mundial? Hacemos el ¿Y emplazamiento. cómo vemos los Juegos Olímpicos? Para que después del Mundial y después de unas vacaciones, me imagino, sí, o de algunos días de descanso, hacemos el compromiso. ¿Y cómo vemos los Juegos Olímpicos? Porque después dice la gente, es que no tenemos deporte. Quitando el fútbol, lamentablemente no tenemos deporte. Pobrecitos, tenemos un tirador con arco. La CONADE no trabaja como debe trabajar. Es otro problema gravísimo, gravísimo. Que sea tema del otro programa. Que sea tema del otro programa. Después del Mundial hacemos el compromiso. Me da mucho gusto. Muy agradecido, José Ramón. Agradecido a ustedes. También le agradezco a usted el favor de su atención. Le pido que sigan el canal judicial. Muchas gracias.